Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Amén. Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Agradecemos a Dios esta nueva oportunidad que Él nos otorga, siempre con un corazón muy agradecido, siempre con un sentido de poder también agradecer todas y las muchas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas. Y sé que también sobre las vidas de todos aquellos que hemos experimentado y hemos decidido ser parte de la comunidad, de ese pueblo que ha sido redimido, que ha conocido la salvación a través de Jesucristo. Estoy muy contento, repito, de estar otra vez aquí en este programa Escudriñando la Palabra a través de Neuma Media. Sé que a lo largo del día, a lo largo de la semana, existen programas que transmiten el poder del evangelio, el poder de la palabra, y agradezco a Dios que podamos nosotros también ser parte de este grupo de hermanos y hermanas que están continuamente desde muy temprano y a lo largo del día exponiendo, dando a conocer las buenas nuevas del mensaje de salvación. Y nosotros agradecemos a Dios también, repito, porque nos da esta oportunidad de estar aquí los jueves. Estuvimos los martes, pero por unas cuestiones de horario cambiamos a los jueves. Y agradecemos a Alejandro Chapa que nos da la oportunidad de estar aquí en este espacio de Neuma Media. Y le vuelvo a repetir, muy contentos y agradecidos con Dios porque Él ha sido bueno, porque Él ha mostrado su fidelidad, porque Él ha mostrado el compañerismo, la cercanía con nosotros. En cualquier vicisitud, sé que todos hemos visto a Dios. Y eso es también motivo para que nosotros correspondamos en amarle, serle fiel, vivir en esa parte de nuestra vida que Él desea y espera que nosotros también desarrollemos en lo que tiene que ver nuestra fidelidad a Él. Repito, muy contento de estar aquí y queremos aprovechar al máximo este tiempo. Quiero hacerle mención otra vez. Este programa tiene como título Escudriñando la Palabra y es presentado por la Iglesia Evangélica Luterana Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo y colaborando para el Señor. Agradezco a Dios por los hermanos y las hermanas de esta pequeña comunidad de Casa sobre la Roca, por los jóvenes, los niños y los maestros que colaboramos y servimos también ahí, con el propósito de hacer ver, de hacer saber, de hacer entender lo que la Biblia nos transmite para seguir siendo la iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces, muy contento, repito, y agradecido con Dios por estar aquí. Hoy yo quiero transmitirle algo que preparamos con la ayuda de Dios y de su Espíritu, y tiene que ver con áreas de transformación que deben ser expresivas
en la vida del creyente que ha sufrido una conversión. Áreas de transformación, áreas de cambio, áreas de nuestra vida que tienen que ser diferentes una vez que hemos venido al conocimiento de Cristo a través del Evangelio. En ese tópico queremos fundamentar la prédica de esta noche. Todos quienes en algún momento de nuestra vida escuchamos el Evangelio y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, a partir de ese momento sucedió algo que dio inicio a una forma de vida diferente, a una forma de vida en la que tiene que existir evidencias de que nuestra vida ahora le pertenece a nuestro Dios. Y yo quiero leerles solamente un versículo de lo que Pablo escribe en su carta a los Efesios en el capítulo 5. De hecho, el encabezado del capítulo 5, Pablo habla de que nosotros, una vez que hemos sido aceptados por Cristo y que hemos venido a ser parte de su pueblo, Pablo habla ahí en el capítulo 5, él da como una clave y poderosa enseñanza sobre la temática de andar como hijos de luz, como hijos de la luz, y hace una referencia muy clara con respecto a lo que era nuestra vida antes de no haber conocido la luz, que es Cristo. Cómo era nuestra vida cuando vivíamos en las tinieblas bajo el gobierno del enemigo, del diablo. Pero Pablo también hace un parteaguas de cómo es que debe ser la vida expresiva del creyente convertido, del creyente nacido de nuevo. Y es en esa parte donde nosotros tenemos que actuar, nosotros tenemos que desarrollar el hecho de vivir ya no como vivíamos antes en las tinieblas, sino que ahora vivir, como dice Pablo, como hijos de la luz. Y en Efesios, vuelvo a repetirle, en el capítulo 5, en el versículo 8, Pablo dice esto: porque en otro tiempo, está hablando de nuestra vida en la vida pasada, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hay algo muy interesante aquí. La luz que ahora tenemos no es propia. La luz que ahora resplandece en nosotros no es ejercida o producida por nosotros. Pablo lo hace muy enfático en este sentido. Dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y por esta razón, dice Pablo, debes andar como hijos de luz. Algo bien interesante, Pablo quiere enseñarnos a nosotros, como lo hizo en esta carta que él escribió a la iglesia en Éfeso. Y era bien interesante el hecho de que cada vez que Pablo recibía un reporte, por decirlo de esta manera, recibía alguna información de cómo era el estatus de las iglesias que él había fundado y establecido, Pablo siempre estaba en el dedo en el renglón de que los cristianos, de que los que nacieron de nuevo, de los que se convirtieron a Cristo por medio del Evangelio, tuviesen ese sentido del desarrollo de vida que hiciera la diferencia. Ese desarrollo de vida que expresase cómo es que tenía que ser su cristianismo. Y me agrada mucho el hecho de que Pablo, siempre ocupado y preocupado por eso, sentía ese deseo de vivir y de desarrollar la situación que nosotros también tenemos que expresar en cuanto a nuestra vida ahora en Cristo Jesús. Por esta razón es que nosotros,
como creyentes y como personas que hemos nacido de nuevo y expresamos nuestro cristianismo, debiéramos desarrollar también ese sentido de vida al cual Dios nos ha llamado. Por eso es que en esta noche yo quiero hablarles un poco acerca de las áreas de transformación. Las áreas de transformación, de cambio, que deben ser expresivas, que deben ser visibles, que deben denotar nuestra conversión, que deben denotar nuestra fe, que deben denotar el cambio al cual hemos entrado por gracia de Dios y vivir de esa manera. Y esto es súper importante que nosotros captemos y entendamos estos principios. Por eso vuelvo a repetirle que en el capítulo 5 de la carta que Pablo escribe a los Efesios hace mucho énfasis de la vida pasada y ahora a la vida nueva. Y por eso es que él recalca mucho lo que dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo vivías en las tinieblas, mas ahora tenéis la luz del Señor. Y de tal manera debéis vivir como hijos de luz. Esto es algo bien interesante porque nos hace ver a nosotros la necesidad de que el mensaje poderoso del evangelio, cual recibimos y nos dio ese entendimiento para venir al conocimiento de la verdad y dejar las tinieblas y venir a la luz, debe producir un impacto, debe producir en nosotros ese sentido de cambio. Saben que la etapa que le tocó vivir a Pablo en el hecho del impacto que generó su encuentro con Cristo, produjo un cambio radical, produjo un cambio real y verdadero, de tal manera que Pablo mismo decía: yo no conocí quizás personalmente a Cristo, pero por revelación me ha dado a conocer quién era en esencia Cristo. Bueno, esa parte de la esencia de la vida de Cristo se le reveló a Pablo en el encuentro, en el comienzo, en el inicio de su vida como cristiano. Porque recordemos que antes de ser un discípulo, un conocedor del evangelio, antes de ser un predicador y un apóstol, Pablo fue una persona terriblemente malvada, terriblemente un hombre que imponía miedo, un hombre que imponía terror por el poder que tenía para perseguir a los cristianos. De hecho, Pablo mismo decía: el Señor por gracia me aceptó cuando yo antes era blasfemo y perseguidor y maltrataba a la iglesia. Pero dice, pero cuando en mí se manifestó la gracia del Señor y me trajo con lazo de amor para que yo le predicase siendo un abortivo, él me puso para ahora ser transmisor de la luz del evangelio. El mismo cambio, el mismo proceso de transformación que Pablo experimentó en cuanto a su encuentro con Cristo debiera ser como el patrón y modelo para que nosotros también desarrollemos en esa misma tónica, en ese mismo temática, lo que tiene que ver con nuestra vida. Mis amados, deben existir evidencias de mi nuevo nacimiento. Deben existir evidencias de mi conversión a Cristo. Deben existir áreas de cambio en nuestra vida. El proceso de la regeneración de nuestra vida es continuo. El proceso de la transformación de nuestra vida es continuo. El proceso de vivir con diferencia en un mundo plagado de pecado debe ser continuo. Yo no puedo estancarme, yo no puedo detenerme, yo no puedo tener ese sentido de conformismo y creer o pensar que ya logré lo necesario para poder decir que ya no necesito cambio. No podemos caer en ello, porque entonces cometeríamos el error de permitir que aún en nuestra vida carnal, en esa parte de mi naturaleza pecaminosa, sobresalgan cosas que no deben existir. Porque ahora, Pablo lo decía, porque en otro tiempo eras tinieblas.
pero ahora sois luz. Gracias al Señor. Bueno, andad, vivir, caminar como hijos de la luz. Mis amados, la primer área de transformación que el creyente debe experimentar después de su conversión tiene que ver con la voluntad. Mi voluntad tiene que entrar todos los días. Mi voluntad tiene que entrar constantemente en ese proceso de sometimiento a Dios. Mi voluntad no debe imperar por encima de la voluntad que Dios ha establecido para que yo viva en el orden y de acuerdo a lo que Él ha establecido para mi vida. Y esto es algo muy interesante que nosotros debemos tener presente, porque aún siendo cristianos, mi naturaleza trata de imponer su voluntad, trata de imponer el desarrollo de una vida en base a lo que yo creo o pienso que es lo correcto. Pero mi voluntad en esa parte humana carnal siempre tendrá la inclinación de oponerse a la voluntad de Dios. Entonces, de aquí tenemos que partir para poder aprender el hecho de que necesitamos permitir que en la área de mi voluntad sea transformada. Yo ya no puedo, yo ya no debo imponer mi voluntad en lo que tiene que ver el aspecto de la vida espiritual. Ahora quien debe gobernar, ahora quien debe someter mi voluntad es Dios a través de su Espíritu. La primera área de transformación en el creyente después de su conversión tiene que ver con la voluntad propia. Saben que el significado de la palabra voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que uno desea o lo que no desea. Todo deseo o intención tiene que ver con mi voluntad. Pero es importante que nosotros ahora entendamos como hijos de Dios, como personas que venimos a la luz y sufrimos el cambio, ahora quien debe imperar o imponer la voluntad es Dios sobre mi vida. Y esto es algo muy interesante, mis amados. Miren, el Salmo 143, versículo 10, el escritor sagrado decía esto: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por el camino correcto. Veamos cómo el escritor del Salmo 143 sabía perfectamente que su voluntad no podía ser la que imperase en su vida para el desarrollo de la vida que agradara a Dios, sino que él mismo dice: enséñame a hacer tu voluntad. Saben que cuando venimos a Cristo y nos entregamos a Él, cuando nos rendimos en nuestra conversión, una de las primeras áreas de transformación en nuestra vida es que ahora debe imperar el hacer la voluntad de Dios, del Padre. Porque ahí radica el hecho de que podamos encadenar, por decirlo así, entrelazar el vivir en obediencia. Porque cuando mi voluntad está sometida a la voluntad de Dios, por ende, no se me complicará obedecer a Dios, porque he entendido ese principio, que la voluntad mía se somete a la voluntad de Dios y no habrá oposición a las órdenes, a los estatutos, a los reglamentos que hay en la palabra, sino que cuando mi voluntad, yo puedo captar que tengo que ser enseñado en vivir en ella, lo demás va a fluir en cuanto a ser obediente. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Pablo decía en la carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es que se aparten de todo lo malo. En esa voluntad que Dios establece sobre los que hemos venido a Cristo y estamos caminando en la fe, debe imperar, debe establecerse.
no como una opción, sino como un orden, como algo establecido por Dios para que podamos desarrollar la vida que camina en la luz y ya no en las tinieblas. De ahí la importancia, el hecho de que nosotros desarrollemos este estilo o forma de vida. Mis amados, amada iglesia, amados hermanos, áreas de transformación que yo tengo que ser expresivo. Cuando yo me convierto a Cristo, salgo de la oscuridad del pecado, salgo de las tinieblas de la maldad y vengo a la luz. Bueno, en esta forma de vida de caminar en la luz, recordemos que Jesús dijo: yo soy la luz. Si yo tengo a Cristo, tengo la luz y vivo bajo el régimen y el gobierno de quien impera en la luz, y es Dios, es Cristo y su Espíritu. Ya no estoy bajo el gobierno de las tinieblas, ahora vivo bajo el gobierno de nuestro Dios. Amados, nuestra voluntad tiene que ser sometida a Dios para que Él la moldee a su manera. Mi voluntad tiene que ser sometida al gobierno de Dios para que Él establezca el orden de cómo debo vivir en la voluntad de Él y no en la mía. Miren, después de mi conversión, yo tengo que vivir en la voluntad de Dios. Antes yo hacía y vivía y lo que quería hacía, pero ahora no, porque ahora hay un gobierno. Y es el gobierno de Dios sobre mi vida. Por eso es importante que entendamos. Pablo mismo también decía en la carta que él escribe a los filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su voluntad. Mi carne no quiere hacer la voluntad de Dios, porque lo he hecho muy repetitivo esto. Todos tenemos la herencia de la caída de nuestros padres en el huerto del Edén. Heredamos la naturaleza pecaminosa. Aún siendo cristianos, mi carne está inclinada hacia lo malo por la herencia del pecado que nos heredaron. Pero recordemos, vuelvo a decirlo también, que Dios derramó, Pablo decía en la carta a los romanos, pero Dios derramó sobre nosotros su amor por Cristo Jesús. Derramó su espíritu para que tengamos la capacidad de entender de que ahora quien produce en nosotros el querer como el hacer su voluntad es Dios a través de su espíritu. Por eso es importante que entendamos cuando Pablo decía en su carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17 de la segunda carta, de modo que el que está en Cristo es una nueva creación. Juan el apóstol decía, porque nosotros fuimos engendrados ya no por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino engendrados por Dios a través de su espíritu. Bueno, ese espíritu es el que produce, el espíritu de Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad. Pero es ahí, donde nosotros tenemos que captar el hecho de vivir la vida bajo la guianza de su Santo Espíritu. Mis amados, otra área que tiene que ver con mi cambio después de mi conversión. Otra área en la que yo tengo que entrar para ser transformado a la imagen de el hombre y la mujer que vive en la luz del Señor, tiene que ver con mi mentalidad. Nuestra mentalidad tiene que estar en el proceso constante de cambio. ¿Saben? Es interesante esto, porque como pensamos, es como vivimos. Porque como pensamos, es como hablamos. Porque como pensamos, es que desarrollamos una vida. Si mis pensamientos, si mi mentalidad aún está enfocada en vivir
en lo que vivía antes de mi fe como persona nacida de nueva, hermano, va a haber un choque. Constantemente va a haber una lidia, un conflicto. Usted ha escuchado a personas decir: perdóname, es que no pensé lo que dije. Perdóname, es que lo que viví pensé que no era malo. Porque una de las cosas que nos debe quedar claro es que necesitamos ser transformados en nuestra mente. Ahora como cristiano nacido de nuevo, ahora como persona que ha venido de las tinieblas a la luz, sobre esa luz tiene que regir su vida. Pablo decía en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Mi mente, mi desarrollo mental tiene que ser transformado constantemente. ¿Sabe que la mentalidad tiene que ver con el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, el modo de enjuiciar, el modo de ver la realidad y el modo de actuar de un individuo? Escuchen esto. La mentalidad tiene que ver con el conjunto de creencias y costumbres que desarrollan un modelo de pensar, un modelo de enjuiciar, un modelo de ver la realidad y un modelo de actuar de todo individuo. Por ello y para ello, nosotros que antes vivíamos en el pecado, vivíamos en el desorden, vivíamos en las cosas contrarias a la vida cristiana, es necesario que sometemos, aparte de nuestra voluntad, someter nuestra mentalidad a la transformación y al cambio que Dios quiere que constantemente, progresivamente, yo sea diferente. Ahí en la carta que Pablo escribe a los Efesios, pero en los versículos 4:17 dice esto el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero, escuchen, Pablo antepone a Cristo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. Escuchen, ¿cómo era la vida cuando no teníamos a Cristo? Dice Pablo: no anden como los que eran gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de la mente. Algo vano es algo hueco, algo que no sirve para nada. Esa era nuestra vida cuando no teníamos a Cristo. Teníamos una mentalidad hueca, vana, sin propósito, sin sentido de visualizar la vida ahora que hemos venido a nuestro Dios. Por eso es que Pablo dice esto: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Escuche, cuando alguien tiene el entendimiento vano, cuando alguien tiene el entendimiento entenebrecido, son ajenos, dice Pablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Mire cómo es que una parte de nuestra vida que tiene que ver con la mentalidad, con los pensamientos, desencadena otras cosas, ajenos de la vida de Dios. Una mentalidad depravada, sucia y perversa no puede existir en un creyente que dice que nació de nuevo. De ahí la importancia de que nosotros entendamos las áreas de transformación que tienen que dar evidencia de que yo nací de nuevo. Someter mi voluntad a Dios, ser transformado constantemente en mi mentalidad. Esto es algo, amados, que debiéramos nosotros tener como norma, como regla, como estatuto, como principio de orden de vida, que ya no vive ajeno a la vida de Dios, porque ahora vuestro entendimiento ha sido plagado por el entendimiento de Dios y de su Espíritu, renovándolo para ya no vivir en base a lo que pensamos, vemos y creemos, sino lo que Dios revela, para vivir de acuerdo a lo que Él establece. De ahí la importancia, mis amados, de que nosotros captemos
Y todo está revelado en la Escritura. Yo le dije al principio que Pablo no solamente fundaba iglesias y las dejaba a la deriva. Cuando él establecía un líder en alguna iglesia, Pablo tuvo alrededor de entre 45 y 50 colaboradores que lo ayudaron para darle seguimiento al desarrollo de las comunidades que él estableció. Por eso es que vemos las cartas paulinas, porque no solamente era establecer una iglesia o una comunidad, era estar al pendiente del buen funcionar, del buen desarrollo de esa iglesia. Y Pablo sabía perfectamente los problemas que se suscitaban, los conflictos que pasaban, como hoy los vivimos en las comunidades y en las iglesias. Por eso es que tenemos la palabra, tenemos el evangelio. Ahora entendamos esto: el evangelio, aparte de ser el mensaje de las buenas nuevas, también en el evangelio encontramos estatutos, encontramos mandamientos, encontramos reglas, encontramos principios que hacen que la iglesia, que el cristiano desarrolle la vida conforme a los lineamientos que ya Dios ha establecido en su palabra. Amados hermanos, áreas de cambio en mi vida después de mi conversión tienen que ser evidentes. Someter mi voluntad al cambio, someter mi mentalidad al cambio, según como Dios lo establece. Otra parte que tiene que ver con el cambio y la evidencia que tengo que dar de que soy cristiano, de que soy un hijo de Dios, tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. ¿Sabían ustedes que la palabra carácter era el hierro, aquel hierro que se calentaba al rojo vivo y se ponía en los animales para ponerles una marca, y esa marca hacía ver quién era el dueño de ese animal? Esa marca lo distinguía de los otros animales. Antes se utilizaba ese hierro, ahora han cambiado por la cuestión de protección a los animales. Ahora ha cambiado eso, pero antes se calentaba un hierro con una marca y esa marca lo hacía diferente de otros. Bueno, ¿saben? Que Cristo ha puesto una marca en nosotros que nos hace diferente de los demás, y es la marca de propiedad que puso el Espíritu Santo en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu, y esa marca distintiva nos hace diferentes de todos los demás que viven en este mundo, no por una posición, no por un apellido, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros, que es su Espíritu. Pero en esa parte, cuando el Espíritu viene, Él empieza a hacernos diferente por la marca. Y lo primero que tiene que resaltar es el carácter. Y el carácter es el estilo de vida. El carácter es la forma que expresas tu conducta, es la forma en la que te asocias, es la forma en la que te diriges, es la forma en la que tú ves las cosas en este mundo. Somos diferentes. Y tiene que verse reflejado en el carácter. Y es esa parte de nuestra vida, mis amados. Es esa parte de nuestra vida que tiene que ser distinta. El cristiano que nació de nuevo, el cristiano que ha venido al conocimiento de la verdad, tiene que expresar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Jesús dijo: porque ejemplo os he dado, para que como yo he vivido, ustedes también lo hagan. Porque ejemplo les he dado, como yo he caminado, ustedes tienen que caminar, porque ustedes tienen el carácter, tienen el sello que los hace diferentes a los demás. Esta debe ser una realidad, y no debe ser algo místico o algo que nos haga sentir mejor que los demás. No. La diferencia es Cristo en vosotros, estableciendo su carácter para que vivamos con diferencia. Si tú y yo nacimos de nuevo, si tú y yo experimentamos el nuevo nacimiento, necesitamos someter nuestra vida para que el carácter nuestro sea transformado y sea más parecido al carácter de Cristo
cualquier otra cosa. Y esto debe ser relevante, mis amados. Debe ser relevante porque en ello se establece ese principio de que en vosotros está el Espíritu de Dios, quien nos ayuda. Yo le dije al principio a sufrir este cambio. Utilizo esta palabra porque la verdad tenemos que entender esto. Para ser hijos de Dios, tenemos que sufrir en someter la carne, en vivir para Cristo, en no desarrollar un estilo de vida bajo la presión que hoy existe en este mundo. Hay presión en la sociedad, hay presión en el mundo, hay presión en la familia inconversa, hay presión de los amigos para que nos vayamos en esa misma corriente. Pero cuando nosotros sufrimos esa presión, el Espíritu Santo sustenta y nos hace ver que mi voluntad va bajo el gobierno de Dios, mi mentalidad va bajo el gobierno de Dios, mi carácter está bajo el gobierno de Dios, y sobre esa primicia expresaremos y daremos evidencia de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso la temática de esta noche: áreas de transformación, áreas de cambio que tienen que dar evidencia de que yo soy cristiano, de que yo soy un hijo de Dios. No somos perfectos, es verdad esto. Tenemos muchísimos errores todavía, aún cometemos pecados, pero ya no vivimos habituados, o no debiéramos vivir habituados en ese estilo de vida que vivíamos. Por eso es que el apóstol Pablo decía en Efesios 5:8, ahora ya no son tinieblas, ahora son luz en el Señor. Y como hijos de luz en el Señor, tenemos que vivir. Ya no vivimos habituados en el pecado, en el desorden. De hecho, el Espíritu Santo redarguye cuando te equivocas. Y eso es algo maravilloso. Cuando el Espíritu ya no te redarguye, es porque ya no está ahí el Espíritu Santo. Y pecamos y pecamos y pecamos. Hay un pasaje en la Biblia que a veces el corazón se engrosa. Dios reclamó al pueblo de Israel: porque ustedes han engrosado el corazón, que ya no perciben entre lo bueno y lo malo. Tengamos cuidado con eso. Ya no debiéramos ser pecadores habituados. Ahora, cada vez que fallemos, vayamos al trono de gracia, porque en el trono de gracia encontramos perdón de pecados. Pero no podemos vivir habituados en el pecado. Pablo daba una cátedra y decía: no gobierne el pecado vuestro corazón, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Pablo le hablaba en su carta a los romanos que el pecado no debe enseñorearse de nosotros, de tal manera que vivamos bajo su gobierno. Ya no, porque ahora quien gobierna, quien debiera gobernar nuestra vida, es Dios y su Espíritu. Por ello y para ello nosotros necesitamos entender esto, mis amados. Aparte de que tengo que someter mi voluntad a la transformación, mi mentalidad a la transformación, mi carácter a la transformación, yo necesito someter todos los días mi andar o mi caminar a los procesos de cambio. Todos los días. Yo todos los días tengo que decirle al Señor: ayúdame a que mi caminar y mi andar sea transformado, sea cada vez mejor. Que mis pasos sean guiados por ti. Que mis acciones de vida sean transformados por ti. Que la forma en la que yo interactúo con la sociedad donde yo me desenvuelvo, mi trabajo, la escuela, la familia, la iglesia, todo sea un reflejo de que yo estoy en ese proceso constante de cambio. Pablo, el apóstol Pablo decía: yo golpeo mi carne todos los días, yo golpeo mi vida todos los días con tal de someterme a la voluntad de Dios, porque no quisiera siendo un heraldo, sea yo después desechado. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo corrupto?
Mismo Pablo lo decía. Porque todos tenemos todavía esa inclinación hacia lo malo. Pero cuando yo decidí entregar mi vida, cuando yo decidí rendirme a Cristo, yo determiné que ahora quien va delante de mí, mostrándome la senda correcta, mostrándome el camino que realmente es el verdadero, es Dios. Y sobre eso tengo que vivir. Yo tengo que andar y tengo que caminar constantemente siendo transformado. Miren, Pablo decía esto, Romanos capítulo 6, y me agrada mucho el hecho de que Pablo tocó ese tema después de experimentar algunos hermanos el cambio de vida. Pablo decía en Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a vivir todavía en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, decía Pablo, porque los que hemos muerto al pecado en el nuevo nacimiento, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, escuche, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él. Cristo tuvo que morir para libertarnos del pecado. Si no hubiese muerte de Cristo, el pecado seguiría reinando. Pero Cristo venció al pecado y a la muerte a través de su propia muerte en la cruz. Entonces por eso es que Cristo dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Nosotros también, escuche, andemos tiempo presente. Por eso es que el desarrollo de la vida debe ser como cristiano todos los días transformada, todos los días. Andemos en vida nueva. Vida nueva. El ayer ya pasó. El día de hoy está por terminar. Y necesitamos vivir en ese principio, el hecho de que mi andar y mi caminar debe ser constantemente renovado y transformado. Termino aquí con esto en Romanos capítulo 6, capítulo 13, versículo 13. Andemos como de día. En el día está la luz del día. En el día está la luz que no necesitamos prender focos porque es de día. Dice Pablo, andemos como de día. ¿Cómo es esto? Honestamente, no en glotonerías. La palabra glotonerías en excesos. En excesos. Tengamos cuidado de que nuestra vida no se llene de excesos. Que no se llene de excesos de las cosas malas, dice Pablo. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor. El término vestíos tiene que ver con el estilo de vida. Cuando tú te pones un vestido en el desarrollo del día, tú estableces que estás con una nueva vestimenta. De ahí la importancia de que todos los días tenemos que someter nuestra vida en nuestro andar y caminar en transformación. Yo tengo que ser mejor mañana en la vida cristiana. Y pasado mañana tengo que ser mejor en la vida cristiana. Y así sucesivamente. El proceso de transformación y de cambio en mi vida debe ser constante. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mis amados, fueron 4 áreas que le mencioné, 4 áreas de transformación y que tengo que dar evidencia.
Mi voluntad tiene que ser sometida a la transformación. Mi mentalidad tiene que ser sometida a la transformación. Mi carácter tiene que ser sometido a la transformación. Y mi andar y mi caminar todo el tiempo tiene que ser sometido a cambios y procesos de transformación. Pablo dijo, porque ya no eres tinieblas, ahora sois luz. En el Señor, en Cristo yo tengo luz. Si me aparto de Cristo se va la luz. Si me aparto de Cristo se apaga la luz, hermano. Dijo Pablo, somos luz en el Señor. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Padre, te agradezco este tiempo. Tu palabra. Sea tu palabra, Señor, en nuestras vidas lo necesario, lo suficiente, lo esencial. Gracias por quienes nos escucharán, nos verán en esta transmisión. Bendícenos a todos. Queremos pedir tu bendición sobre todos, Señor. Ayúdanos a ser cada vez más y mejores hijos tuyos. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Bendiciones. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe.